Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a continuar con nuestra noche de Halloween, o mejor dicho, con nuestra semana de Halloween, con un título muy especial que sin duda merece otra gran mención especial y en profundidad como yo suelo hacer, ya que esta no es una película de terror común y corriente. Según el director del Festival de Cine Fantástico de Sitges, Ángel Sala, nos encontramos ante una auténtica obra maestra del terror contemporáneo. Yo al visualizar, al ver esta película, que la vi en el cine en el año 2006, os puedo decir que es un gran título, pero que no es necesariamente una obra maestra, aunque si la vamos analizando parte por parte, secuencia tras secuencia, sí que podemos descubrir una película realmente aterradora que te pondrá los pelos de punta en cualquier momento. Y es que la inteligencia del director, Alexander Aja, también guionista del film, nos dio un producto terrorífico, perturbador, inquietante, a veces desagradable, pero totalmente brutal, que supera ampliamente la película en la que está basada. Esta noche os voy a hablar de Las colinas tienen ojos, la versión de 2006, es decir, el remake que Alexander Aja filmó en el año 2006 y que está producida por Wes Craven, el director de la película original. La película original, Las colinas tienen ojos, del año 1977, la recordaréis por estar protagonizada por Michael Berryman, aquel actor con un físico un tanto especial debido a una enfermedad que él tenía, y que Wes Craven aprovechó precisamente para realizar una película en el que un grupo de personas se queda atrapada en el desierto y que en las colinas que hay en ese desierto, que se supone que es Nuevo México, hay una serie de seres o de mutantes o de personajes que se dedican al canibalismo, que han caído en el canibalismo y que desatan toda una oleada de terror frente a lo que son las personas que han quedado atrapadas en esa caravana y en ese coche allí en el desierto de Nuevo México. En líneas generales, la película de Alexander Aja, la verdad es que sigue pues prácticamente todo lo que es la línea argumental de la película de Wes Craven, pero potenciándola en todos sus aspectos. Y la potencia en todos sus aspectos en el sentido de que la ha mejorado, convirtiéndola ya no solo prácticamente en una película infinitamente superior a la original. La original hoy en día se supone que es una película de culto. Pero yo sé y estoy convencido de que con el tiempo, de que Las colinas tienen ojos versión de 2006 será con el tiempo mucho más recordada que la película de Wes Craven, porque sinceramente es una película que no solo potencia todos los elementos que hicieron de aquella película una gran película en su momento de terror, sino que lo potencia de tal manera que la convierte en una auténtica experiencia audiovisual. Además de que la película está dividida en 3 actos, muy bien definidos, como todos los films, pero que aquí se notan demasiado en el sentido de darle mucho más suspense e intriga a todo lo que es la trama. La trama argumental pues nos sigue a través del desierto, porque hay un matrimonio interpretado, un matrimonio que quiere celebrar sus bodas de plata, precisamente, si no recuerdo mal, en San Diego, en California, en la playa. Pero el hombre, Ted Levine, que es un actor que hemos visto en muchísimas películas haciendo precisamente de policía, y aquí también hace de policía, quiere tener un poco más de aventura y atraviesa el desierto de Nuevo México para llegar a California, con toda su familia, es decir, con sus 2 hijas, una de ellas está casada, y con su hijo mayor y con 2 perros, y también en un gran todoterreno y en una caravana donde dormir por las noches, es decir, una auténtica aventura es lo que él quiere por sus bodas de plata. Aunque aquí la oveja negra, entre comillas, de la familia es el actor Aaron Stanford, que yo sinceramente no le he seguido mucho, no tengo mucho conocimiento de este actor, perdonad mi ignorancia en ese sentido, pero que podría haber dicho, como él dice, podrían haber realizado ese viaje en vez de en caravana y en coche, en un avión directamente. Podrían haber llegado a California pues en una serie de horas, sin tener que atravesar pues todo el estado de Nuevo México y por lo tanto el desierto. Pero claro, las diferencias que hay entre lo que es el padre, que es un policía, y lo que es el marido de su hija mayor, Aaron Stanford,
Son tantas que se están tirando pullitas constantemente el uno al otro, porque Ted Levine, en su papel de policía Krell, cree que es un chico, es decir, que el marido de su hija mayor, cree que es un chico un tanto pijo, que es un poco delicadito, pero luego iremos descubriendo que es el personaje que más crece en toda la película y que encuentra un tremendísimo valor para realizar una de las hazañas que marcará realmente su vida. En esta película, en la que en el primer acto tenemos a todos los actores y se formula toda la presentación de los actores, tenemos, por ejemplo, ya os he dicho, a Ted Levine, que le conocemos por hacer de policía en numerosas películas de series de televisión y también en el cine. Tenemos a Emily de Raven, que es conocida, si mal no recuerdo, por la serie Perdidos de JJ Abrams. Lo que pasa es que, bueno, aquí está, digamos, muy jovencita, muy niña, se la ve con una cara de niña total. Y tenemos también a Benicia Shaw. Benicia Shaw, que es la que hace de hija mayor, que es la que en la película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, es la que hace de prostituta que intenta liar a Tom Cruise dentro de lo que es su apartamento. Es decir, son actores que realmente no son tan conocidos. La película tuvo un presupuesto de 16 millones de dólares, no fue un presupuesto muy grande. Prácticamente se podría decir que casi roza la serie B. Para el año en el que está rodada, estamos hablando del año 2006. Roza prácticamente la serie B. De ahí que la película no tuviese ninguna gran estrella y que todo el presupuesto se fuera en la puesta en escena. En la puesta en escena es donde Alexander Aya aquí es donde se luce realmente ante Wes Craven, dejándole en evidencia. Porque toda la sabiduría visual y cinéfila que tiene Alexander Aya, que había sido un director que había realizado anteriormente y que había debutado con una película que no me acuerdo el nombre, pero que no tuvo muy buena crítica, fue una apuesta personal del propio Wes Craven como productor, pero que le salió completamente redonda. Wes Craven en esta película hace de productor, pero es Alexander Aya el que escribe el guión y el que es el director, por lo tanto tiene más peso específico. Yo he leído y he oído críticos que dicen que esta película, todo el mérito se debe a Wes Craven. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con ello, porque el guión, es decir, todo lo que es el desarrollo y las secuencias y cómo se van desarrollando, dependen del guión de Alexander Aya. Y la dirección y planificación es de Alexander Aya. Es decir, Wes Craven lo único que hizo aquí fue darle los derechos de autor de su película y pagarle a través de su productora, pagarle para que hiciera el film. Pero esta película, si la comparamos con la de 1977, es claramente un film que, aunque siga las mismas líneas generales y argumentales, es una película completamente distinta. Porque es mucho más brutal, mucho más terrorífica, mucho más aterradora, tiene secuencias que realmente calan en el espectador de una manera impactante, sobre todo la versión sin censurar que tengo yo aquí, en la que hay más secuencias de terror. Es una versión sin censurar donde no hay nada más fuerte, sino que las secuencias de terror están un poquito más alargadas y tiene momentos realmente inquietantes. La primera parte, que es la presentación de personajes, es cuando todos los protagonistas llegan con su caravana y con su vehículo a esa estación de servicio, a una gasolinera, en el que el gasolinero, es decir, el que está a cargo de la estación, está conchavado con una serie de seres que viven en las colinas de Nuevo México. Pero esos seres, ¿de dónde han salido? Muy fácil. En los títulos de crédito de esta película se nos dice que durante los años 50 y durante los años 60 se realizaron una serie de pruebas nucleares en el desierto de Nuevo México. Y sobre todo al lado o cerca de unos pueblecitos que se dedicaban a la minería. De tal manera que esa radiación afectó a los genes que estaban en los mineros de allí, y la descendencia que tuvieron esos mineros fueron hijos completamente deformes, con unas deformidades atroces, hijos, por ejemplo, con la cabeza muy deformada, con el cuerpo totalmente también muy deformado, muy grande, como os diría yo, con el cráneo muy alargado, es decir, algunos de ellos sin nariz, con un ojo más grande que el otro, es decir, completamente aterrador.
Y en esos títulos de crédito, en el que vemos todas esas explosiones nucleares, vamos viendo como flashes, fotogramas del resultado de los hijos que tuvieron esos mineros. Hijos que son los protagonistas de esta película, o los descendientes de esta película, que son los que se van a vengar precisamente de esa sociedad que les apartó y que les transformó en los monstruos o los mutantes, por así llamarlos, que son realmente ahora. No mutantes, sino ni tampoco monstruos, es decir, son seres humanos que han tenido unas deformidades tan sumamente fuertes y les ha afectado psicológicamente de una manera tan profunda que han caído en el punto más bajo que un hombre puede caer, que es en el canibalismo. Es decir, se dedican conchavados con el de la gasolinera en decirles: envíales por este camino en el que nosotros les pondremos una trampa para matarlos y alimentarnos de ellos. A cambio de ello, nosotros sus carteras, sus pertenencias, te las daremos, sus tarjetas de crédito, para que tú sigas subsistiendo y viviendo con ese dinero, con esas tarjetas, en la gasolinera. Pero el dueño de la gasolinera está profundamente afectado psicológicamente y ya no puede más. No puede ser cómplice de tantos y tantos asesinatos, de tantos crímenes, para mantener a esta familia de caníbales, que son realmente todos aterradores, como ahora lo seguiremos viendo. En esta primera parte de la película es donde se presentan a los personajes, donde vemos los conflictos familiares y donde realmente vamos a ver todas las relaciones o interrelaciones familiares que hay entre todos ellos. Estos personajes, sobre todo los hijos, no quieren acompañar a sus padres en lo que es sus bodas de plata, es decir, el 25 aniversario, porque para ellos es un poco aburrido. Pero os aseguro que esta familia no se va a aburrir en absoluto. Todo filmado con una fotografía exquisita en lo que se refiere a color, a montaje, porque tiene un montaje como muy rítmico, como muy sincopado. Es decir, Alexander Aya en su planificación no te da un plano gratuito en ningún momento. La película no llega a durar ni a las 2 horas. Son prácticamente poco más de 100 minutos en donde la acción está tan sumamente condensada, la acción en lo que se refiere a película de terror, está tan sumamente condensada que no te da un minuto de respiro. Esta familia toma el camino que el dueño de la gasolinera les indica, y entonces pinchan las ruedas del todoterreno que transporta la caravana, todo ello una trampa de estos seres genéticamente alterados, es decir, con estas deformidades, y se quedan allí. Y entonces los hombres, es decir, el Ted Levine y Aaron Stanford, deciden ir a buscar ayuda. Pero ese es precisamente lo que quieren estos seres, estos personajes, estos monstruos, por así llamarlo, dividir a las personas para que sirvan de distracción posteriormente, atraparlos y poder utilizarlos para el canibalismo. El personaje de Ted Levine, en una de las secuencias más impactantes de la película, es crucificado, es atrapado y crucificado y calcinado precisamente para hacer una distracción de su familia, para que algunos de ellos se alejen de la caravana de donde están y los mutantes o los monstruos entren en la caravana y poder también matar a las personas que hay dentro, para utilizarlas para el propio canibalismo. La película, en ese primer acto, que llega prácticamente hasta que tienen el accidente, y que los personajes empiezan a separarse, es cuando empieza la verdadera tensión. Porque tanto Aaron Stanford como Ted Levine, uno de ellos va caminando, o sea, siguiendo por el camino, pero al fondo del camino que el gasolinero, el del dueño de la gasolinera, les ha indicado, es un camino que está cortado y que llega a un gran cráter que está todo lleno de coches. Y claro, se va dando cuenta de que esos coches no están ahí por algo. Algo no funciona, algo no cuadra en todo eso que el dueño de las gasolineras les ha dicho, que tomen precisamente ese atajo para llegar más rápidamente a California. Ted Levine llega a la gasolinera
y se encuentra con una serie de sorpresas que le hacen sospechar, pero es atrapado por uno de estos monstruos. Y entonces aquí es cuando empieza para mí el segundo acto y la verdadera pesadilla de toda la familia, filmado con un ritmo que no deja al espectador respirar en ningún momento. Y he ahí el valor, el gran valor intrínseco que tiene esta versión de Las colinas tienen ojos, que es secuencia aterradora tras secuencia aterradora tras secuencia aterradora que te pone los pelos de punta. Cuando Ted Levine es sacrificado, crucificado y calcinado, todo eso hace que su mujer pierda los estribos, pierda los nervios y se vuelva completamente loca. Y que en cuanto entra en la caravana, es fallecida, es asesinada por un disparo de estos mutantes que ya habían entrado previamente en la caravana y habían estado intentando matar a sus hijas. Es más, a Vanessa Shaw, a la que es la madre, además que tiene un niño pequeño, la pegan un tiro en la cabeza. A Emily de Revin intentan, pues, abusar de ella, etc. La verdad es que es una escena completamente dantesca. Terrible, terrible. Pero todo filmado en una secuencia en donde hay intriga, hay suspense, hay escenas comprometidas, arriesgadas, desagradables, toda llena de primeros planos de estos monstruos para que el espectador capte realmente el auténtico terror de estos seres, que son seres humanos, deformados, pero que se comportan psicológicamente como auténticos monstruos y como lo que son, auténticos caníbales. Cuando el personaje de Aaron Stanford llega, antes de que todo esto haya ocurrido, él es el encargado de tener que retirar el cuerpo que ha sido crucificado del padre de su mujer. Pero es que cuando llega a la caravana y ve el dantesco espectáculo que hay allí, es algo realmente terrible. También, anteriormente, el hijo pequeño de la familia les había dicho: tenemos 2 perros y uno de ellos se ha escapado, pero buscándole por las colinas he oído aullidos de ese perro que tienen, que son 2 pastores alemanes que le llaman Bella y Bestia. Dice, y Bella ha desaparecido, pero he oído como si alguien le estuviera haciendo daño y me la he encontrado descuartizada. Por lo tanto, aquí es cuando ya el personaje de Aaron Stanford, que es muy inteligente, que parece que es un chaval muy pijo, muy, ¿cómo os diría yo? No pijo en el mal sentido de la palabra, pero como muy delicado, como el más cobarde o el más, ¿cómo os diría yo? El más tiquismiquis de todo lo que es el grupo familiar, es cuando se va dando cuenta que ahí ya hay algo que no funciona, que no cuadra. También hay una secuencia en la que Vanessa Shaw se da cuenta de que hay una especie de espejo que le están haciendo como señales entre unos y otros, y que tampoco hay elementos en la película antes de toda esta secuencia que no van cuadrando. Pero claro, cuando termina toda esta gran masacre, los hijos, es decir, los que han sobrevivido a esta gran masacre, que son el personaje de Emilia de Revin y el hijo pequeño, tienen que coger a su hermana y a su madre ya fallecidas y las meten fallecidas ya en el todoterreno. Y cuando Aaron Stanford decide, esto no puede continuar así, tenemos que necesitar un plan para todo ello. Pero todo esto narrado con un pulso narrativo y con una tensión que no os podéis imaginar cuánto. Yo estaba en el cine viendo la película y estaba continuamente en tensión, porque Alexander Aya juega mucho en esta película a la sorpresa, porque no sabemos, además que esté basada en la de la versión del 77, esta película tiene muchos elementos sorpresivos y muchos más hallazgos visuales. Y entonces es cuando decide, tranquilízate, le dice al hijo mayor, han secuestrado a mi hija, se han llevado al bebé, y yo quiero ir a rescatarle, pero necesitamos un plan para que tú y tu hermana, que os quedéis aquí en la caravana, no tengáis, estéis lo suficientemente protegidos. Idean un plan que a lo largo de la película lo veremos. Y en ese momento llega el segundo perro, que es Bestia, que se ha escapado porque le tenían atado. Y entonces Aaron Stanford, este chico de ciudad,
poco de campo, se arma de valor y decide ir en busca de su hija. Todo movido por el amor hacia su hija. Es decir, el punto de inflexión de esta película es el cambio de mentalidad del personaje de Aaron Stanford, en el que cuando se entera de que su hija ha desaparecido y que su mujer ha fallecido, que la han asesinado, cambia el chip por completo, le da la vuelta a la tortilla a su mente y dice: yo tengo que rescatar a mi hija, ya no solo por el amor paternal, sino por vengar la muerte de estos seres queridos que realmente eran su familia en ese momento. Hasta este punto hemos asistido a algunas de las secuencias más terroríficas del cine de los últimos tiempos. Toda la secuencia de la caravana, ya os digo, y perdonad que insista, está filmada de un modo realmente extraordinario, con una tensión que va increciendo y que tiene secuencias realmente desagradables en algunos momentos. Pero no desagradables desde el punto de vista que quiero retirar la mirada, sino desagradables porque los personajes en el que nosotros nos identificamos con ellos, nos ponemos en su piel, debe ser algo aterrador. Que estés metido dentro de una caravana con unos personajes que no sabes dónde han salido, son completamente monstruosos y que lo que quieren es comerte vivo o matarte. Realmente estremecedor. Y aquí es cuando Aaron Stanford se arma del valor y dice: voy a ir en busca de mi hija. Y es cuando él, aquí ya empieza lo que es el tercer acto de la película. El primer acto es la presentación de los personajes hasta que el coche llega y tiene el accidente. El segundo acto es desde que tiene el accidente hasta que Aaron Stanford coge a bestia al otro pastor alemán y se va en busca de su hija. Y el tercer y último acto es el más aterrador, el más violento y también el más brutal de toda la película. Aaron Stanford, cargado de ¿cómo os lo diría yo?, cargado de valor, va en busca de su hija a través de todo ese magnífico desierto, con esas montañas que están extraordinariamente filmadas por Alexander Aya, porque las colinas, que eran un mero elemento de fondo en la versión de Wes Craven, aquí tienen su propia personalidad, porque Alexander Aya coge primeros planos de las colinas y lo que hace es insertar sonidos como de la lejanía muy aterradores, para darle mayor capacidad terrorífica a todo lo que es el conjunto de la película. Es decir, sonidos que parecen que provienen de ultratumba, sonidos atmosféricos, no solo por la zona del desierto completamente vacía, que no hay nadie, todo está absolutamente, como os diría yo, ausente. También esta película, en lo que se refiere a su planificación, tiene tintes como de western. Es decir, cuando Aaron Stanford llega al pueblecito de los monstruos, de las personas cargadas, o sea, alteradas genéticamente, también es un pueblo que está completamente vacío. Todos estos seres están metidos en sus casas, porque le están esperando, porque han secuestrado a su hija. Y ellos le están esperando para intentar ya acabar con él, porque es de los pocos que sobreviven. Porque además los seres están manejados por una especie de mano negra que vemos en el plano final de la película. Es decir, no actúan por mero instinto, sino que todo es un plan premeditado para atrapar a todos los que entran en esta zona y utilizarlos como carne humana, es decir, por el canibalismo. Una película realmente especial y aterradora. En otra secuencia podemos ver cómo Alexander Aya hace un traveling maravilloso cuando Aaron Stanford entra en la mina donde estaban los antepasados de los monstruos, es decir, de los seres alterados genéticamente, de los caníbales, como los voy a llamar a partir de ahora, y ve una serie como de tumbas en el que la cruz es el pico que utilizaban para que los mineros cavaran dentro de la mina. Y viene una fotografía de la persona que está en esa tumba, en un traveling maravilloso donde él ya nos da a entender, donde no hay diálogos, pero él ya empieza a comprender de que algo ahí no cuadra y de que esas personas, esos caníbales, actúan de esa manera debido a algo que él tiene además también que averiguar. Y lo terminará averiguando cuando entra además en una de las casas y ve a un ser completamente deforme en una silla con un cráneo alargado cantando el himno de los Estados Unidos y les dice:
nosotros somos lo que somos, es decir, nos hemos convertido en lo que somos porque vuestra sociedad nos utilizó, ya no a nosotros, sino a nuestros antepasados, convirtiéndonos en lo que somos debido a vuestros experimentos nucleares, debido a vuestro modo de vida. Debido a todo ello, nosotros somos el resultado de la sociedad que vosotros habéis creado. Es decir, que Las colinas tienen ojos de Alexander Aya también tiene una crítica muy soterrada a todas aquellas pruebas nucleares, por ejemplo, la que vimos en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, cuando, si os acordáis, Harrison Ford se mete dentro de la nevera y sale disparado. Hay una escena muy fantástica, porque están en los años 50, y en los años 50 Estados Unidos realizó pruebas nucleares en el desierto de Nuevo México. Entonces aprovecha Alexander Aya y anteriormente Wes Craven todos estos elementos para convertir a estos seres en auténticos caníbales, en auténticos monstruos. La radiación afectó de tal manera a aquellos mineros que la descendencia que tuvieron no fueron seres humanos, fueron aberraciones. Y esas aberraciones a su vez tuvieron descendencia, y son los caníbales que están allí, aislados de todo el mundo. Pero es que lo más gracioso es que hay recortes de periódicos en la... ¿cómo se llama esto? En la gasolinera, en la que dice: pruebas nucleares realizadas, familias enteras desaparecidas, seres deformes, genéticamente deformados, el gobierno niega cualquier, ¿cómo os diría yo?, cualquier prueba nuclear. Es decir, realizaron el gobierno pruebas nucleares, pero luego lo negaron. Porque claro, no querían que se enterase de que ahí había una serie de familias mineras que genéticamente todo eso les había alterado de una manera realmente extraordinaria. He ahí la crítica de Alexander Aya en esta película a una sociedad estadounidense que realizó pruebas nucleares y que luego las negó. Las negó, pero que las consecuencias fueron terribles, tanto para el grupo de pobrecitos mineros que estaban trabajando allí, que son también las auténticas víctimas también de la película, porque la película es muy ambivalente en ambos casos. ¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Como os decía ayer en La Niebla. Los malos son aquellos que sufrieron, que se han convertido en caníbales debido a esas deformaciones, a esas alteraciones psicológicas y esas alteraciones genéticas que han tenido a lo largo de esas generaciones, desde los años 50 hasta el presente. ¿Fueron ellos realmente los que lo provocaron todo ello? ¿O fue el gobierno de los Estados Unidos el que con sus pruebas nucleares destruyó todo aquello, convirtiendo genéticamente, destrozando genéticamente a todas esas personas y convirtiéndolos en lo que son? ¿Son los villanos o son las víctimas? Y Aaron Stanford, que representa a lo que es la actualidad, tampoco no es ni villano. Bueno, es villano, pero a la vez es víctima también. Víctima porque han secuestrado a su hija, pero villano, entre comillas, porque es hijo de la sociedad cuyo gobierno negó precisamente todas esas pruebas nucleares. Por lo tanto, muy inteligentemente, Alexander Aya lo que hace es meter una crítica al gobierno de los Estados Unidos de aquellos tiempos por las pruebas nucleares realizadas que luego ellos mismamente negaron, pero que convirtieron a estos mineros, a estos pobrecitos mineros, y a sus descendientes en auténticos monstruos, como lo dice el personaje que está sentado en la silla. Y en este tercer acto es cuando ya asistimos a uno de los mayores espectáculos terroríficos de los últimos tiempos. Porque vemos cómo Aaron Stanford es también capturado sin darse cuenta y metido como una especie de, ¿cómo os diría yo?, como no de sarcófago, sino de caja grande, como de congelador, donde hay restos de seres humanos, para que luego ellos sean devorados. Entonces ahí le cambia por completo también el chip de nuevo y decide rescatar a su hija, pero vengándose de esas personas que han secuestrado a su hija, que han matado a su mujer y que han matado a toda su familia. Y asistimos a un espectáculo realmente dantesco,
el ser alto y deforme que había entrado en la caravana, gigantesco, con un hacha en la mano, tiene una pelea completamente brutal, destrozando pues prácticamente todo lo que es las pequeñas cabañas que había allí de los mineros, intentando matarle, intentando dar con él y no consiguiéndolo, porque Aaron Stanford podrá ser un chico de ciudad, pero es muy inteligente, tiene buenos reflejos, y su astucia, su inteligencia hace que consigan que no le maten. Y él recoge el hacha, coge el hacha de todo lo que son, de todo lo que es este personaje que consigue también matarle y consigue aniquilar al resto de seres que hay allí, recuperando a su hija. Todo este tercer acto realmente es escalofriante. Tiene un ritmo y un pulso narrativo extraordinarios y sobre todo una banda sonora que es incluso muy deudora, si os lo voy a decir, ya no de Wes Craven, sino también de John Carpenter, porque es una banda sonora muy minimalista, basada en sonidos aterradores para crear mayor atmósfera. Es decir, Las colinas tienen ojos, versión 2006 de Alexander Aya, es una película eminentemente visual, donde el sonido juega un papel muy poco importante, pero que cuando sale es para causar más terror, más ambientación y tener una atmósfera como más terrorífica. Tampoco prácticamente la banda sonora se podría destacar, ya que es una película, al ser de terror pero estar ambientada en exteriores, lo que cuenta es el gran protagonismo que tiene el desierto, el gran protagonismo que tienen los rugidos, los gruñidos, por así decirlo, como os diría yo, porque estos seres, los caníbales, se van comunicando, algunos de ellos hablan, otros lo que pueden, pero todos ellos gruñen, gritan, o sea, son auténticos monstruos, auténticas bestias. Y eso es lo que hace que la película sea todavía más aterradora. El uso del sonido basándose no en palabras o en diálogos de los caníbales, sino en gruñidos. Muchas veces en rugidos, vamos, no rugidos, como os diría yo, en gruñidos, como si fueran auténticos monstruos. Lo que le da un ambiente como más primigenio a la película. También tiene esta película, yo os digo, varios elementos de western crepuscular, porque estamos en un pueblecito minero que parece sacado del lejano oeste, incluso con esas bolas de polvo, de polvareda que se van formando y que van apareciendo en los westerns, que aparecían en los westerns cuando había, por ejemplo, ráfagas de viento, para dar como mayor sensación de aislamiento. Es decir, como para que cuando llegue el personaje de Aaron Stanford allí junto con el perro, lo tenga muy difícil para encontrar a su hija, porque es un pueblo de mineros con diversas casas, pero parece que en las casas no vive nadie, absolutamente nadie. Algunas de ellas tienen maniquíes, pero esos maniquíes tienen su porqué, porque al principio de la película, en algunas casas el gobierno de los Estados Unidos puso unos maniquíes como prueba para realizar las pruebas nucleares. Acordaos también, por ejemplo, en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, cuando los maniquíes se van derritiendo por el efecto de esa fuerza de la explosión nuclear. Pues aquí exactamente igual, también hay maniquíes, pero ya muchos de ellos están destrozados por las radiaciones, por el tiempo, por las inclemencias del tiempo, porque en el desierto hace mucho calor de día, pero también mucho frío, y todo eso se va deteriorando. Y claro, Aaron Stanford va dando fallecimiento, va cargándose, va matando uno por uno a todas estas personas hasta que al final logra rescatar a su hija. Pero después de un calvario realmente aterrador. O sea, yo pocas veces en las películas de terror de los últimos años, y estamos hablando de una película de hace ya 14 años, he visto secuencias tan bien filmadas y tan aterradoras a la vez. Es decir, son secuencias en las que se mezclan lo terrorífico con lo desagradable, pero que no puedes quitar realmente la vista de lo que estás viendo, porque es fascinante. Es decir, la película está rodada con muy buen mal gusto. Es decir, muy buen mal gusto en el sentido de que lo que estamos viendo es aterrador, terrorífico, salvaje, pero a la vez fascinante, por cómo está movida la cámara. El maquillaje juega un papel fundamental.
el maquillaje de todos los personajes de los caníbales es realmente excepcional. Es decir, estos seres deformes, el ser deforme que está sentado en la silla, que no puede moverse, que tiene el cráneo deformado, el gigante que le tapa la boca a la hija pequeña de la familia para que no grite, para que no le oigan los gritos, tiene solo 2 dientes y tiene toda una cara, parte de ella deformada e incluso a veces quemada. Es decir, son seres que además están, como os diría yo, muy bien trabajados lo que es el maquillaje. Aquí no hay CGI, no hay CGI. Todo es muy artesanal, no hay efectos especiales generados por ordenador. Todo ello para dar mucho más realismo a toda esta gran familia de caníbales que forman parte de esta gran película. Los puntos fuertes de esta película son que los 3 actos están tan sumamente marcados, el pulso narrativo y la tensión va increciendo en toda la película, y también tiene un pequeño elemento religioso, y es que cuando Ted Levine y Aaron Stanford se van a ir cada uno por su lado, toda la familia se reúne rezando entre ellos. Pero al final de la película, cuando los supervivientes también ya, Aaron Stanford ha recastado a su hija, y están los personajes de la hija pequeña y del hijo pequeño de la familia, y del perro, que han sobrevivido los 4, incluso la niña también, se vuelven a abrazar los 4. Y cuando empiezan una especie como de peregrinación por el desierto, que vete a saber cuál será realmente su destino, porque el plano final de la película da pie a una hipotética segunda parte que la tuvo, pero ya no de la misma calidad, evidentemente. Y es que unos prismáticos desde las colinas les siguen observando, es decir, las colinas vuelven a tener ojos. Esta película de Alexander Aya, para mí, no es solo infinitamente superior a la de Wes Craven. Para mí, hoy en día ya la de Wes Craven se ha quedado con una realización muy mediocre, con un final excesivamente brusco, que no te lo esperas, con unas persecuciones un tanto mal filmadas, pero que se convirtió, o se ha convertido con el tiempo, en película de culto por la originalidad de lo que es el planteamiento. Pero este es uno de los pocos remakes en la historia del cine contemporáneo que es muy superior al original. Y por eso yo creo que esta película merece la pena ser revisada y también comentada en vez la original, porque esta tiene muchos más elementos perturbadores, muchos más elementos terroríficos, muchos más elementos que incluso, al igual que La niebla de Carpenter, también apelan a nuestros miedos más ancestrales. Esos miedos ancestrales es quedarnos solos en el desierto o en cualquier parte y no tener ayuda de nadie. O sea, Ted Levine y Aaron Stanford, cuando se van cada uno por su lado, no tienen ayuda de absolutamente nadie. Y la familia se queda con la caravana en mitad del desierto, expuestas a lo que pueda ocurrir. Como dicen algunas, puede haber tarántulas, puede haber serpientes, puede haber de todo. Les puede picar una serpiente, pueden ponerse enfermos, ¿y cómo pueden pedir ayuda? Por eso también esta versión apela a miedos primigenios y ancestrales del hombre. No solo ya el terror provocado por esta familia de caníbales que se los quieren comer, tanto vivos como muertos o como sea, sino también los miedos a quedarse aislado en mitad del desierto, a quedarse aislado en mitad de la nada. Como dice una de las veces el personaje de Vanessa Shaw, dice, es que no hay nadie alrededor. No hay en esas colinas absolutamente nadie, lo que es un factor todavía más aterrador y más terrorífico, que le da mayor ambientación. Es decir, los diálogos también están cargados de momentos perturbadores. Cuando le dice a su hermano, no hay nadie en esas colinas, no hay nadie en realidad que pueda ayudarnos si nos ocurre algo. Entonces, ¿por qué Bella, el perro, el pastor alemán, ha desaparecido? ¿Por qué ha sido encontrado despedazado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué esas señales de luces de los espejos? ¿Por qué de repente un coche con unas ruedas tan grandes, todos sus neumáticos son pinchados todos a la vez? ¿Es que nadie se lo pregunta? Es decir, apela a decir, me he quedado solo en un sitio donde no tengo ayuda de nadie y que vete a saber lo que puede ocurrir y si mi padre volverá o no. Ese es el miedo que tiene la madre. Ha llegado ya mi marido, ha llegado ya el gran Big Carter, como le llaman. No ha llegado todavía.
Ese es el miedo primigenio que tiene también esta versión de Alexander Aya, que apela a los grandes instintos de miedo y de terror del ser humano, y además también potenciados por la presencia de los caníbales. ¿Qué más podemos pedir de una película de terror? Alexander Aya dirigió y escribió un auténtico, para mí ya, clásico del cine de terror contemporáneo, Las colinas tienen ojos, del año 2006. Y como vuelvo a decir al principio de la crítica, según el director del Festival del Cine Sitges, una de las películas de terror más importantes de nuestra era y una auténtica obra maestra de lo salvaje, de lo brutal y de lo terrorífico. Las colinas tienen ojos. Un auténtico, para mí, clásico ya del cine de terror contemporáneo. No os la perdáis. Ahora eso sí, ahora os digo una cosa. No es una película para todos los públicos, porque tiene momentos muy perturbadores, tiene momentos, no digamos muy salvajes, pero sí que tiene momentos realmente terroríficos, perturbadores, salvajes y brutales. Todo ello condensado en poco más de 100 minutos, como hacían los grandes maestros del cine de terror. No necesita más Alexander Aya para darnos un gran clásico del cine potenciado y mejorado hasta el extremo. Para mí, Las colinas tienen ojos, como lo habréis leído muchas veces, versión 2006, es una película muy superior a la original. Por eso he decidido comentarla. Y mañana vamos a comentar una leyenda escandinava que muchos de vosotros seguramente estaréis esperando. Así que, hasta mañana, y que no os ataquen los caníbales. Cerrad bien las puertas. Hasta mañana.